Usted está entrando en el mundo de las tecnologías computacionales, donde hablaremos de diversos temas relacionados con este campo. Anímese a conocer más del cómo y el por qué sobre los avances tecnológicos de la computación. Bienvenidos a Infosistemas, lo mejor de la computación en la radio. Bienvenidos a Infosistemas, lo mejor de la computación en la radio. Mi nombre es Noemí Rangel, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Buenas tardes, me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Gloria Colorado, bienvenidos. Buenas tardes tengan todos ustedes que sintonizan XEITC Radio Tecnológico de Celaya. Mi nombre es Yasmani García y les recuerdo, como todos los viernes, que nos pueden llamar con sugerencias y comentarios al 461-611-8040 o mandarnos un correo electrónico a radiotecnológico@itc.mx. El día de hoy está con nosotros por segunda ocasión el ingeniero José Godoy Zárate, quien nos acompañará para comentar acerca de las bases de datos. Bienvenido, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy José Godoy, profesor de la carrera de Sistemas, y me es muy grato para mí estar aquí con ustedes en Infosistemas. Y gracias pues por invitarme para platicar ahora del tema de base de datos. Antes de comenzar, resolveremos una duda que surgió el programa pasado por uno de nuestros radioescuchas, el formateo de una iMac. Brevemente les explicaré que con los discos de instalación de una MacBook no se puede formatear una iMac, pero si tienen los discos de instalación del iMac, solo tienes que meter el disco 1, apagar el equipo, encenderlo y esta vez presionar la tecla C. Cuando haga el famoso sonido tan, no sueltes la tecla C por un rato y luego te aparecerá un menú de instalación. Escoges el idioma de tu preferencia, le das en continuar y luego le pones en opciones. Una vez ahí, te da 3 alternativas: guardar, reinstalar y borrar. Selecciona esta y te esperas a que el proceso termine y metes el disco 2 y listo. Espero que haya quedado aclarada la duda. En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en forma digital, electrónico, que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. Pero profesor, para usted, ¿qué es una base de datos o cómo podría explicar a nuestro auditorio a qué se refiere? Las bases de datos las podríamos ver como un grupo de datos que se relacionan y están acomodados o formateados de acuerdo a uno o varios elementos. El ejemplar que distribuyen las compañías telefónicas, conocido por nosotros como guía telefónica o páginas amarillas o sección amarilla, organiza los números telefónicos de las personas para que sea fácil localizarlos. Ahí tendríamos nuestros datos, los datos de las personas. Debido al uso creciente de Internet, esta parte en papel en un libro ahora la llevamos a través del web. Entonces, esta guía ahora digitalizada, pues la podemos acceder por Internet. Lo que define entonces el concepto de base de datos es que dichos datos están organizados de tal modo que las consultas y el almacenamiento es más eficiente. Bien, sería como cualquier conjunto de datos que tenga que ver uno con otro, ¿no? ¿No es así? Así es. Además, el uso de los sistemas de base de datos automatizados se desarrolló a partir de la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos para consultarlos después, ya que las nuevas industrias creaban una gran cantidad de información. Hermann Hollerith fue denominado el primer ingeniero estadístico de la historia, ya que inventó una máquina llamada máquina automática perforadora de tarjetas. Para mostrarles la eficacia de esta máquina, déjenme contarles que para hacer el censo de Estados Unidos de 1880 se tardaron 7 años para obtener los resultados. Como pueden imaginarse, en 7 años pues ya esos resultados no servían de mucho, ¿no? Pero en 1884 se creó la máquina perforadora, con la cual en el censo de 1890 dio resultados en solo 2 años y medio, donde se podían obtener datos importantes como el número de nacimientos, población infantil y número de familias. La máquina usó un sistema mecánico para procesar la información de las tarjetas y mostrar el resultado. En el invento de Hermann Hollerith, cada perforación en las tarjetas representaba un número y cada 2 perforaciones una letra. Cada tarjeta tenía capacidad para 80 variables. La máquina estaba compuesta por una perforadora automática y una lectora, la cual por medio de un sistema eléctrico leía los orificios de las tarjetas. Esta tenía unas agujas que buscaban los orificios y al tocar el plano inferior del mercurio enviaba un medio de contacto eléctrico los datos de la unidad.
Este invento disparó el desarrollo de la tecnología, la industria de las computadoras, abriendo así a nuevas perspectivas y posibilidades hacia el futuro. Las bases de datos hoy en día ocupan un lugar determinante en cualquier área del quehacer humano, ya sea comercial o tecnológico. No solo las personas involucradas en el área de informática, sino todas las personas administrativas, técnicas y con mayor razón los profesionales de cualquier carrera deben de tener los conocimientos necesarios para poder utilizar bases de datos, ya que estas nos facilitan el almacenamiento de grandes cantidades de información, la recuperación rápida y flexible de información y la organización y reorganización de la información. Además, se puede imprimir y distribuir la información en varias formas. ¿Algo más que nos pueda agregar acerca de las facilidades que nos brindan las bases de datos, ingeniero? Claro que sí. Bueno, como dato histórico, consideramos las bases de datos que nacen cuando el proyecto Apolo, ¿se acuerdan? Un proyecto espacial de la NASA, Sí. Requiere mucha cantidad de manejo de información que de forma tradicional ya no se pudo lograr. Entonces se crea en sí un gestor de base de datos, ¿no? Sería el proyecto Apolo como punto histórico de decir, empiezan las bases de datos, ¿de acuerdo? Sí. Bien, las bases de datos mejoran la disponibilidad de los datos. Por ejemplo, en lugar de que una empresa guarde los datos de empleados en sistemas de información separados y en diferentes archivos para personal, nómina o prestaciones, puede crear una sola base de datos común, de llamarla así, de recursos humanos, y tener mayor disponibilidad de dichos datos. Bien, las características de un buen sistema de base de datos es que cuenta con independencia de datos. ¿A qué nos referimos con esto? Que los datos no dependen de ningún programa y por lo tanto cualquier aplicación puede hacer uso de dichos datos. Reducción de redundancia. Bueno, llamamos redundancia a la existencia del mismo dato más de una vez. Al reducir esto conseguimos un mayor aprovechamiento del espacio y después evitamos que existan inconsistencias entre los datos. Se dan cuando nos encontramos con datos contradictorios, como por ejemplo en una parte de la base de datos que nos diga que nuestra compañera Gloria tiene 20 años y en otra parte de la base de datos se le considere como menor de edad. Otro punto es la seguridad. Un sistema de base de datos debe permitir que tenga un control sobre la seguridad de los datos. Se visualiza normalmente como una tabla de un conjunto de un programa de cálculo, en los cuales los registros son las filas y las columnas son los campos, o como un formulario. Permite realizar un listado de las diferentes bases de datos que están a tu alcance y permite la programación que sea fácil para los usuarios. Y para usted, ingeniero, ¿cuál es la que le daría más importancia con respecto a lo que nos habló mi compañero Yasmani? Considero que las tres primeras características que nos mencionó Yasmani son muy importantes. Yo destacaría que la independencia de los datos de los programas, es decir, tengo los datos muy independiente del programa que lo manipula, es muy importante porque no se requiere cambiar todo un programa para cambiar un dato. Esto permite que estos datos abastezcan varias aplicaciones al mismo tiempo, o sea, que entren a la base de datos de recursos humanos desde la parte de personal, desde la parte de finanzas, desde la parte incluso de producción, ¿sí? Esto permite pues que si yo voy a un banco a hacer un depósito en esa sucursal aquí de Celaya y me voy a otro lugar, cambio mi domicilio, el depósito lo voy a realizar Y no sea necesario llegar al mismo banco donde comenzó. Exactamente. Entonces ahí ya la actualización de datos es transparente, ¿no? Para mí. Acabamos de recibir la llamada de nuestra radio escucha Silvia Patiño y sobre lo que nos comentó, también en nuestro programa hablamos sobre cultura general y sobre la sección Una mirada al mundo hablamos sobre el biomagnetismo. También tiene que ver con el tema que nos habíamos referido ese día. Esperamos que más llamadas y muchísimas gracias, Silvia Patiño. Continuamos con el tema. Claro que sí, y esperamos también sus comentarios por si quieren algún tema en especial en nuestras secciones de Una mirada al mundo, qué onda con el ambiente y demás. Bien, pero regresemos con el tema. En los años 70 y 60 crearon los sistemas centralizados. Estaban orientados a facilitar la utilización de grandes conjuntos de datos en las cuales las interrelaciones eran muy complejas, ya que todo se conectaba a una gran computadora. En los años 80, los sistemas gestores de bases de datos suponen en base importante para facilitar la programación de aplicaciones con bases de datos y para conseguir que los programas sean independientes de los aspectos físicos de la base de datos. En los años 90, gracias principalmente a la estandarización del lenguaje SQL, los sistemas gestores de base de datos de marcas diferentes pueden dar servicio unos a otros y colaborar para dar servicios a un programa de aplicación. Bien, ingeniero, ¿cuál cree que ha sido la mayor evolución en el sistema de base de datos?
Actualmente la combinación del uso de las redes de datos, por ejemplo, y mejorar técnicas de almacenamiento ha hecho posible que los datos se puedan guardar en diferentes localidades, lo que mencionaste tú como distribución. Entonces esto nos lleva a que en cualquier lugar yo puedo tener disponibilidad de datos. Volviendo al ejemplo de hace rato, si hago el depósito aquí en Celaya, puedo disponer de ese dinero en otra sucursal o en un cajero automático en la Ciudad de México. Entonces hubo una combinación de tecnologías, ¿no? La distribución de datos y la comunicación de datos. Gracias. Sería la evolución que yo considero importante en la actualidad. Estás escuchando Infosistemas. No le cambies. En un momento regresamos.